Invito a los panelistas a acercarse, a Adrián Maglieri y a Fernando Fuentealba, y ya nos vamos a organizar. Comenzamos entonces con las presentaciones y les recuerdo también, no solo a los presentes, sino también saludar a los que nos están viendo a través de tv.unq.edu.ar online, estas terceras jornadas transversales de televisión digital. Entonces, como nos explicaba la profesora, a través de videoconferencia, Martín Papich, quien es director de TV Ciudad, canal público de Montevideo, Uruguay, es gestor cultural y audiovisual, fue director del Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay, delegado institucional de Uruguay en la reunión especializada de autoridades cinematográficas del Mercosur, en la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica y ante el Comité Ejecutivo Intergubernamental de Ibermedia. Ahí estamos tratando de establecer la situación. Hola, buenas tardes, Martín, ¿nos escuchás? Sí, te escucho. Hola, Martín, buenas tardes, ¿me escuchás? Te escucho. Hola, Martín. Hola. Hola, Martín, Yo ¿nos te escucho. escuchás? Te escucho yo. Bien, Martín, bienvenido a las terceras jornadas de televisión digital. Estamos iniciando la primer mesa y en este momento el locutor va a hacer una presentación formal de todos los disertadores y allí después comenzamos. Estamos entonces en contacto con Martín Papich, como decíamos, director de TV Ciudad, canal público de Montevideo, Uruguay, gestor cultural y audiovisual, fue director del Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay, delegado institucional por Uruguay en la reunión especializada de autoridades cinematográficas del Mercosur, en la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica y ante el Comité Ejecutivo Intergubernamental de Ibermedia. También nos acompañan en esta primera mesa denominada Televisión Pública Digital en América Latina, Experiencias y Desafíos, Fernando Fuentealba. Él es periodista y realizador audiovisual, doctor en Comunicación Audiovisual y Publicidad por la Universidad Complutense de Madrid, académico de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile, donde dirige el Centro de Producción Audiovisual. Recientemente ha publicado su libro La televisión local ante el abismo de la televisión digital terrestre. Y finalmente está con nosotros Adrián Maglieri, es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Quilmes, es fotógrafo y docente, fue coordinador de políticas de industrias culturales del municipio de Berazategui. Acaba de finalizar la maestría en industrias culturales en esta Casa de Altos Estudios y su área de investigación es la televisión pública y la TV digital en Argentina. La mesa es coordinada por la profesora Alejandra Pia Nicolosi. Gracias, Marcelo. Hechas las presentaciones y hecha la bienvenida a todos. Martín Papich, te escuchamos, el tiempo es tuyo. Bueno, buenas tardes para todos. Es un gusto estar presente en la actividad que se abre en el día de hoy. No estoy teniendo retorno de imagen de ustedes estoy un poco perdido en esto de la comunicación. Tenemos retorno de imagen y sonido. ¿Vos tenés retorno nuestro de imagen y sonido? Yo no estoy teniendo la imagen de ustedes. Me estoy hablando a mí mismo acá en la pantalla. Es como un espejo. Está bien. Ahí vamos. Ahora, a ver. Ahí va. Ahí va. Ahora estoy empezando a ver. Ahora. Hola. Bueno, se escucha. Ahora estoy empezando a ver. En realidad podría ser bien el título de la presentación. Ahora estamos empezando a ver con esto de la televisión digital pública realmente un nuevo escenario que se abre, yo creo que para el conjunto
de nuestras sociedades, a nivel regional particularmente. Y bueno, yo en realidad justamente es ese el enfoque que quisiera darle. En primer lugar, hacer una breve descripción rápido, ¿no? Porque creo que aquí no se trata de difundir y de divulgar las bondades y los defectos de TV Ciudad en este caso, pero sí me gustaría comentarles rápidamente, bueno, cuál es el alcance que le estamos queriendo dar a esta televisión pública de Montevideo. Como se decía en la presentación, yo hace muy poco tiempo que estoy al frente del canal. Yo vengo de la actividad audiovisual, vengo fundamentalmente de la gestión audiovisual, vinculado ya hace unos cuantos años a la misma aquí en Uruguay. Por suerte me ha permitido este tiempo estar en contacto tal vez con uno de los fenómenos más importantes de los que puede contar la cultura de mi país. Hoy la actividad audiovisual en Uruguay es una realidad. Y es una realidad que tiene una corta historia. En realidad, hace unos 15, 20 años se viene en un proceso bastante acelerado en la construcción de esta actividad, bueno, que es parte importante hoy, como decía, del desarrollo no solamente de la cultura en general, sino también motivo de preocupación y de atención de las políticas públicas. El canal actualmente está en un proceso de cambio. Como ustedes saben, en mi país también se está viviendo un proceso en el cual ingresaremos rápidamente, ojalá, a pasar de ser un canal de cable, un canal de abonados, a ser un canal de aire abierto, digital y gratuito, de alcance no solamente para la ciudad de Montevideo, sino para el área metropolitana, donde se concentra un altísimo porcentaje de la población de Uruguay. Nosotros partimos de algunos conceptos que son fundamentales. De alguna forma, en mi propia experiencia he querido, digamos, tomar este desafío porque estoy convencido del rol que cumple la televisión pública para el desarrollo de nuestras sociedades. De alguna forma le quise poner el cuerpo a este desafío, habiendo, como decía, bueno, desarrollado otras actividades anteriormente. Nosotros entendemos la televisión pública, TV Ciudad en particular, en un proceso de definición de un modelo estratégico hasta el 2017, como un espacio de comunicación, un espacio público de comunicación audiovisual. Aquí en Montevideo existe una plaza céntrica, cerca del centro de Montevideo, en el barrio de Cordón, que es la Plaza Liber Sereni. Como puede ser cualquier plaza de Quilmes o de cualquier otra localidad. Una plaza que surge hace unos pocos años atrás como iniciativa de los vecinos, que surge, digamos, en un predio municipal, pero que el proyecto, el diseño de la plaza fue elaborado y llevado adelante por los vecinos. Inclusive con algunas opiniones en contra de algunas agrupaciones de profesionales, en este caso de algunos arquitectos. Este espacio hoy es un espacio público, es una plaza donde conviven diferentes intereses, donde conviven diferentes actividades. Nosotros en las presentaciones que hacemos del canal planteamos esto: no queremos parecer como canal público a esta plaza Liber Sereni, porque justamente entendemos que la pantalla es un espacio de convivencia donde no solamente
tienen que, digamos, protagonizarlo los que de alguna forma tenemos el privilegio de estar de este lado, sino fundamentalmente tener la capacidad para que ese espacio justamente pueda integrar el saber televisivo que está instalado en la ciudad y que está instalado en general en la audiencia. Suena una obviedad, pero a veces, o muy frecuentemente, este tema no es tenido en cuenta. Para nosotros el foco estratégico está puesto efectivamente en la pantalla y en la audiencia. Y esto tiene mucho que ver, y aquí ya entro en algunos conceptos más generales de lo que es la temática de la mesa en particular, cuáles son las experiencias y desafíos de la televisión digital pública. Yo creo que estamos, como decía al principio, frente a una gran oportunidad, un gran cambio, y está en nosotros mismos, nosotros digo ciudadanos, aprovechar esa oportunidad. En primer lugar, nos deberíamos formular una serie de interrogantes como ciudadanos. Es que somos protagonistas de lo que vemos en la televisión. Nos sentimos allí representados y tenidos en cuenta, sinónimo de respeto. ¿Seremos parte de esa evolución y de esos cambios? ¿Tenemos responsabilidad en lo que pauta el mercado de oportunidades? ¿Nos entretiene la televisión pública? ¿Nos informa? ¿Nos educa realmente? ¿Cómo canalizamos nuestro desarrollo individual y colectivo en el fenómeno de la comunicación audiovisual o de la comunicación social? La convergencia, ¿será solo y únicamente tecnológico? ¿O lo más importante será lo tecnológico en este proceso? Estas y otras cuestiones que nos podemos plantear tiene que ver con esto que se puede denominar esa caja de oportunidades que tenemos en el electrodoméstico más común en nuestras casas. Por lo menos lo que pasa en Uruguay, el 98-99% de la población tiene esa caja o ese cuadro hoy en su casa. Entonces, visto esto más como espectador, en este caso, formulándose estos cuestionamientos como espectador, conviene hacer algunas precisiones también, más de sentido común que de otra cosa. En el fondo y en el frente, los ciudadanos somos hasta ahora receptores, digamos, de una serie de contenidos, de pautas de comunicación dadas por las propuestas televisivas comerciales, públicas o comunitarias. Si lo vemos desde el punto de vista comercial, la audiencia, nosotros también somos un bien preciado, con alto valor de contenido comercial. En ese concepto o en ese modelo de televisión comercial, la audiencia o los espectadores somos, bueno, quienes de alguna forma estamos sosteniendo económicamente la medición, y la medición se transformada en moneda. Aquí el gran cambio en el paradigma que se viene procesando con la evolución de la televisión digital en general, pero particularmente con la televisión digital pública, es justamente ese paso, esa serie de pasos que se están dando en aquellos atributos fundamentales que nos plantea la tecnología, que es la interactividad, que
que es la posibilidad de tener un alcance más universal. Abro paréntesis, eso muchas veces está coartado o limitado por la penetración que tienen las propuestas de cable o de abonados en cada uno de nuestros países. Eso también es parte del statu quo en el intercambio de la comunicación, lo que diríamos en la jerga más cinematográfica, la distribución de contenidos. Eso también tiene que ver con una serie de factores económicos y de concentración también. Hoy ese paradigma, como decía, está por lo menos planteando una serie de oportunidades allí que están cada vez más a la vista. Está fundamentalmente basado en lo que significa pasar como espectador o como audiencia del consumo pasivo a intentar gobernar en parte mi demanda. Eso es, yo creo que básicamente lo que nos está planteando este nuevo escenario desde el punto de vista de la universalidad, de hacer esto un proceso mucho más democrático, de hacer un vínculo mucho más efectivo y democrático entre los medios de comunicación y la ciudadanía. Allí claramente conviven tres dimensiones que tienen que ver, como decíamos, con lo tecnológico, que tiene que ver, por supuesto, con lo económico y tiene que ver esencialmente con lo social. La convergencia social y la interactividad social son el vértice de lo que debiera ser la orientación de búsqueda de soluciones en las dimensiones tecnológicas y económicas. Allí está, o debería estar, el foco, y en este caso también lo digo no solamente como un concepto teórico, sino también desde la propia gestión de un canal público, de un espacio público de comunicación. Allí está lo más básico. Uno se pregunta, como lo hacíamos al inicio, si la convergencia también va a ser social, si la interactividad también va a ser social, aparte de lo tecnológico, aparte de lo económico. Si ese control remoto, que hoy es un factor básico de interactividad con la televisión, se puede llegar a transformar en otra cosa, en un vínculo mucho más fluido entre esa caja, ese cuadro, y mi saber televisivo, o mi necesidad de divertirme, de entretenerme, de pasar un buen rato, de enriquecerme con diversidad, etc. Entonces, hay una serie de oportunidades tecnológicas que están, yo creo, cada vez más claras por parte de los usuarios o de los consumidores o de la audiencia, que tiene que ver con esto que decía y el avance, digamos, de los procesos interactivos por parte de la televisión, del control remoto al video on demand, del video on demand a los canales de retorno que nos habilitan o nos permiten, digamos, tener que ver más directamente con los contenidos. Ahí seguramente hay un fuerte componente de innovación, que yo creo que también es una de las claves a tener en cuenta. Dimensión social, innovación, también en lo social, pero innovación en lo que es la interrelación de las diferentes oportunidades de la comunicación. Esto que bien se llama, y ya es casi natural, hablar de la web 3.0 en Internet,
cómo ese concepto también ingresa a la televisión digital terrestre y a la televisión digital pública en particular. Creo que hay mucho por hacer en ese sentido, y la televisión digital pública 3.0 yo creo que debe ser un gran desafío a tener en cuenta, porque habla justamente de esa interrelación y de esas interactividades de dimensiones que están aparentemente opuestas, pero que en definitiva, si uno pone correctamente en el orden que va en la dirección del desarrollo de la sociedad, seguramente los temas de la tecnología y los temas económicos van a estar alineados tras un modelo estratégico, tras un modelo económico. Entonces, uno de los focos fundamentales, lo dicho, el fomento de la conversación entre espectador y televisión pública. Fomentar el encuentro, fomentar la convivencia de unos y otros. Esto que muy esquemáticamente y rápidamente, porque los minutos avanzan, yo creo que no sé si debo ir por la mitad, un poquito pasado la mitad del tiempo. Quiero pasar rápidamente a, por lo menos, expresar, digamos, otras oportunidades que hay que entender son las que debemos desarrollar en esto que plantea el título de la mesa como desafíos. Porque bueno, en estos cambios de paradigma la experiencia vale, el acumulado vale, pero fundamentalmente vale cómo hacemos para pensar y desarrollar los próximos 10, los próximos 20, los próximos 30 años en el desarrollo de la sociedad. Y eso tiene que ver con modelos de desarrollo de la sociedad y de desarrollo de cada uno de los componentes productivos de nuestras sociedades. Y vaya si la cultura y la comunicación social tendrán que ver en todo eso. Por lo tanto, hay una gran oportunidad para la audiencia y para el espectador como factor activo, no como factor pasivo. Que tanto en el anterior modelo o en el anterior paradigma, está claro que es así, pero cometeríamos un error gravísimo de parte del desarrollo o el diseño de las políticas públicas si pensáramos esto sin tener en cuenta a la audiencia como factor activo. Por lo tanto, allí también ingresa otro fenómeno que tiene que ver también con los modelos de desarrollo de televisión pública, que es cómo medimos cualitativamente y cómo monitoreamos cualitativamente el vínculo que estamos desarrollando y tejiendo con la audiencia. Y cómo la audiencia también monitorea, mide cuál es la intencionalidad y cuál es la firmeza y cuál es el desarrollo que tiene la televisión pública. En ese sentido, reafirmo la necesidad de que esto sea visto también como una oportunidad desde la audiencia y desde el espectador. Existe, como decíamos, un saber de comunicación en la sociedad, y eso yo creo que a veces cuesta verlo integrado a las propuestas televisivas desde lo público. Lamentablemente, nosotros aquí en el canal a veces conversamos con los periodistas o con algunos realizadores, productores, y bueno, y justamente conversamos mucho y reflexionamos mucho sobre esto, sobre este concepto del privilegio que tenemos desde aquí, y está en nosotros cómo utilizar ese privilegio para compartirlo, para que eso no sea un uso exclusivo o un uso por encima del resto de las oportunidades. Insisto mucho en esto de la integración de la audiencia. Claramente hay un par de oportunidades más, a grosso modo, que tiene que ver con la producción de contenidos, con la elaboración, con los hacedores, con los talentos instalados también.
Y ahí también pensar en los paradigmas. La experiencia audiovisual de mi país tal vez vaya en contra de otras experiencias regionales. Y hoy uno puede hacer el cuento a favor, pero puede ser históricamente en contra si es que algunas oportunidades no se encuentran. En mi país surge primero el talento de realización, el saber ver cine, el saber ver espectáculos culturales. Muchas veces se ha dicho últimamente, Uruguay ha pasado de ser un país de crítica cinematográfica a un país hacedor de cine. Nos está pasando un poco lo mismo en esto de la televisión. Estamos ingresando en un proceso recién y tardíamente en la televisión. Como decía, primero el talento y después las políticas públicas. A veces cuando el proceso es inverso, bueno, se generan distorsiones y esa distorsión fundamentalmente apunta a poner en segundo o tercer plano a las audiencias. Martín, sí. Perdón, te pido por favor que vayas cerrando tu exposición y después tenemos un tiempo para intercambio de preguntas que se pueden retomar algunas cuestiones que por ahí quedan pendientes que podemos volver a retomar. Cierro entonces con esto que decía y cierro con un común denominador a estos minutos que tiene que ver con la gran oportunidad que tiene la televisión pública de incidir en el desarrollo de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Te dejamos en línea para que puedas seguir acompañando las otras exposiciones de los colegas compañeros. Vamos a darle la palabra a Fernando Fuentealba, director del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Católica de Santísima Concepción de Chile. Todos quisiéramos un mate en este momento, Martín. Acá está. Ese soy yo, por supuesto. Este es. Buenas tardes. Gracias por la invitación a la Universidad Nacional de Quilmes, especialmente a Daniel González, amigo ya, que me invitó a conversar con ustedes, así que yo encantado de venir las veces que ustedes me requieran. Yo titulé mi intervención El duro camino rumbo al apagón. Creo que es pertinente al nombre de la mesa, especialmente cuando vamos a hablar de experiencias. Y eso es lo que vengo yo a contarles, cómo estamos nosotros en términos de televisión digital, cómo está Chile. Y aquí lo primero a decir, hasta ayer martes 15 de octubre a las 7 de la tarde estábamos muy mal. Hoy día puedo decir que tenemos esperanza. Y la verdad que ayer a las 7 de la tarde, estando ya en Argentina, me enteré de que por fin salió la ley de televisión digital en Chile. Y digo por fin porque llevamos 15 años discutiendo esto, que somos muy buenos para discutir en Chile, digamos, y no demoramos en resolver. Y finalmente falta la firma del presidente Piñera y la ley ya va a ser promulgada. Esto debiera ser ya la próxima semana, pero ya por lo menos salió de la Cámara Alta y se acabó la discusión, digamos. Y ya acabándose la discusión empezamos a hacer cosas. Así que tenemos esperanza en Chile, no estamos tan mal. ¿Cómo estamos a nivel latinoamericano?
bueno, si estas fueran las tablas de la eliminatoria de fútbol no tendríamos ninguna posibilidad, pero es de la TDT. Si se dan cuenta, Chile está penúltimo en el inicio del apagón. El 2014, ¿por qué el 2014? Porque ya la ley es efectiva a partir del próximo año y tenemos este estándar ISDB-TV, que es un híbrido entre la televisión japonesa y la televisión brasileña. Si se dan cuenta, esta tabla, el único país latinoamericano que tiene el estándar DBB, es decir, el estándar europeo, es Colombia. Eso sin duda va a ser un problema. No sé si se acuerdan ustedes de la televisión analógica. Es decir, yo no podía piratear películas argentinas porque ustedes tenían PAL y yo tenía NTSC, entonces no se veían en Chile. Y algo así va a ocurrir también con el intercambio de contenido. Creo que Brasil como país fue una tremenda ancla e imán para los distintos países latinoamericanos para escoger la norma ISDB, es decir, sobre todo por el intercambio de contenido al cual aludía el profesor Alfredo, que es el encargado de esta jornada, ¿no es cierto?, que me pareció muy pertinente también lo que dijo. En términos de apagón final, bueno, estas tablas se mueven, Chile ya no está tan mal. Es decir, yo hasta ayer a las 7 de la tarde, como les dije, yo lo tenía último, porque no teníamos fecha de apagón. Si ni siquiera teníamos fecha de ley, así que se imagina, esto lo tuve que modificar anoche. Pero ya la ley que va a salir lanza a Chile 5 años de simulcast o periodo de transición analógico-digital. Por lo tanto, el 2019 debiéramos estar ya apagados. Eso quiere decir que la televisión analógica dejaría de transmitirse en el país. Una cuestión no menor, digamos, porque ustedes lo deben saber muy bien, tenemos territorios similares, quizás no en las dimensiones, pero sí en la estructura, y es muy difícil en cuanto a la televisión digital, que requiere para su transmisión punto a punto, es decir, que las antenas se estén viendo, y en un país como Chile, con una geografía como la que tenemos, eso no es un verdadero desafío desde el punto de vista de la transmisión. ¿Qué ha pasado? Bueno, aquí algo de historia, lo que les decía, 14 años de discusión legislativa, es decir, un abismo donde se han presentado desde presiones políticas hasta de los partidos, hasta presiones de empresas, específicamente de los grandes consorcios televisivos agrupados en Anatel, que por supuesto, como ellos eran los dueños de la torta, digamos, publicitaria, mientras menos invitados vinieran a la fiesta, más comían. Entonces no les convenía que aparecieran nuevas concesiones en el país. Por lo tanto, querían garantizar, ustedes deben saber cómo funciona esto de la televisión digital, pero una de sus máximas características es la famosa multiplexión. ¿Qué significa esto? Que la información analógica, que es una información eléctrica, las señales de televisión analógicas son señales eléctricas, al transformarse en digitales se pueden comprimir. Por lo tanto, a través de la multiplexión, ustedes por un canal normal que ocupaba un ancho de banda pueden transmitir 5 o 6 canales digitales. Entonces los grandes canales de televisión dijeron, ok, listo, nos parece esto, pero nosotros queremos mantener nuestro ancho de banda en la televisión digital. Es decir, querían quedar con 5 o 6 canales a su haber. Por lo tanto, no permitían la entrada de nuevos agentes al espectro. Bueno, esto no fue así finalmente. ¿Por qué se demoró tanto? Más de 500 indicaciones al proyecto de ley, es decir, 500 modificaciones que se discutieron una a una en el Parlamento. Es decir, estamos hablando de... el proyecto de ley ingresa exactamente el 2008, pero antiguamente se estaba discutiendo cuál era la norma que se iba a implementar en Chile. Finalmente lo escogió Bachelet y fue la norma ISDB, tras un tremendo lobby europeo y americano, pero finalmente se optó por la norma que le daba más estabilidad a la señal en Chile, y sobre todo porque hoy día, ¿quién no tiene un celular? Entonces la televisión móvil le da una tremenda ventaja a la norma japonesa. Resistencia ciudadana es lo que yo les estaba diciendo en cierta manera, es decir, ¿por qué se demora tanto? En los últimos años, es decir, sobre todo en forma posterior a la dictadura,
el pueblo chileno está hablando, y está hablando harto, se está resistiendo a distintas medidas, y aquí se agruparon, digamos. Es decir, dijeron, ok, ahora podemos hacer algo en torno a la nueva ley de televisión, y empezaron a aparecer algunas agrupaciones ciudadanas, especialmente relacionadas al mundo de la televisión regional, de la televisión local, que estaban siendo ocupados como conejillos de indias, pero no tenían ningún tipo de beneficio la televisión digital. Y la verdad que han logrado bastante. Yo estuve revisando anoche el proyecto y en relación a lo que ingresó y lo que salió en relación al proyecto que ingresó a la Cámara y a la ley que salió, hay muchísimas mejoras. Y bueno, el simulcasting está paralizado y por supuesto la inversión es paralizada. Nadie quiere invertir mientras esto no sea una realidad. Así que es como los pasajes a Brasil. Nadie quería realmente comprarlo antes que Chile estuviera clasificado. Hoy día yo creo que ya es un hecho, digamos. ¿Cómo se intenta ascender en la tabla? Bueno, hay una agencia. Esta idea es copiada de la experiencia europea. No sé si ustedes han escuchado, pero España hay una agencia que se llama Impulsa TDT, que ha funcionado muy bien. Bueno, en Chile está TVD Chile. Súper original el nombre, pero funciona, digamos, ¿ya? La verdad que su misión es informar a los distintos públicos y protagonistas de la televisión digital, especialmente a los televidentes, acerca de cuáles son sus ventajas. Ya mi colega uruguayo hacía mención de eso, así que no me voy a detener ahí. Pero yo creo que hay más desafíos que ventajas en lo que viene, y ya voy a exponer acerca de eso. Acelerar el programa de simulcasting. ¿Cómo se está haciendo? Bueno, una de las grandes ventajas es que tenemos un canal público que abarca todo el territorio nacional, por lo tanto, que se llama TVN, Televisión Nacional de Chile, y ellos transmiten en todo el país, y han aprovechado su antena y han aprovechado los transmisores para empezar a dar ya señales de TDT. Esto lo está haciendo a partir del Mundial de Sudáfrica del 2010. Ya el que tenga algún tipo de transmisor digital, un set-top box que le permita recepcionar la señal digital, podría ver TVN en HD, por lo menos las transmisiones antiguas. Hoy día transmite un tiempo, después baja su señal, digamos. Hay otros canales que sí lo están haciendo, sí, ¿ya? Pero nadie quería comprar un set-top box antes de que apareciera la norma, y la norma apareció recién en el 2009, porque si no yo podría tener un set-top box o un decodificador europeo y no me iba a leer lo que es la televisión japonesa. Bueno, y hay permisos experimentales a canales regionales, eso es a partir del 2012. ¿En qué consiste esto? Es decirle a los canales regionales, señores, yo quiero que ustedes se suban a este carro de la TDT, y los canales regionales dicen al Estado, por supuesto, pero no tenemos dinero para comprar los transmisores. No se preocupe, yo le presto uno, pero se lo presto por un año. Pero por lo menos conocen algo de la televisión digital. Entonces, viene el señor Estado y le pasa un transmisor a los canales regionales por un año, pero además capacita a todo el personal del canal regional en el funcionamiento del transmisor. Y luego el canal regional, como firma un contrato, ellos ceden el transmisor a otro canal regional y así se van turnando. Pero ya conocen la experiencia y así se tientan también a invertir en lo que viene, digamos. Es que finalmente transmiten durante un año contenido en HD de alta resolución. Y paralelamente el Estado, esto lo ha hecho muy bien, ¿sí? Una cosa fue el proyecto de ley que se ralentizó en el Congreso, pero paralelamente a ello avanzaban las normas técnicas del set-top box que comprimen en PES4 y cómo va a funcionar. Toda la parte ingenieril lo manejó muy bien y eso es ya una realidad. Y el fútbol, ¿qué hace el fútbol acá, digamos? Es decir, ¿cómo nos va a permitir ascender en la tabla? Bueno, el fútbol ha sido un tremendo aliado de la televisión en Chile. Es decir, el año 62, que fue el año que organizamos el Mundial, aumentó el número de televisores en forma exponencial en el país. Bueno, la televisión en Chile llegó el año 59, así que se pueden imaginar el furor que causó ver por televisión el Mundial. Bueno, en 1978, que ustedes lo deben recordar muy bien, ¿no es cierto?,
el Mundial acá en Argentina, nosotros transmitimos por primera vez en color. Por lo tanto, fue también un tremendo gancho. Sudáfrica 2010 fueron las primeras transmisiones en HD y ahí vienen cuando el Mundial, el 2014, el año que nosotros vamos a empezar con nuestro proyecto de televisión digital a funcionar. Es decir, aquí no hay una suerte de coincidencia, es decir, aquí está todo muy bien planificado, digamos. Resultados hoy. Bueno, saliendo de la maraña legislativa, de hecho ya salimos. Fueron, como les decía, casi 15 años de discusión eterna. Cambios y mejoras sustancial del proyecto. ¿Por dónde van las mejoras? Principalmente en cuanto a los contenidos culturales. Se va a garantizar, esto suena ridículo, así me da hasta temor decirlo, pero se va a garantizar 4 horas de programación cultural a la semana en cada canal. Resulta que, pues, es decir, da risa decirlo, casi me da vergüenza, 4 horas a la semana, digamos, es decir, teniendo una parrilla de 8x7, pero resulta que le exigen a los canales 4 horas, sean nacionales, regionales, locales, 4 horas de programas culturales. Pero allá también está el lío de qué entiendes tú por cultura, digamos. Porque eso también es otra discusión y podría ser otro seminario y otra jornada solamente para definir qué es lo que vamos a entender por televisión cultural. ¿Qué otros cambios? Bueno, esto es interesante, no sé si han escuchado el término must-carry, que es un término norteamericano, y conversaba aquí con Adrián, ¿no? Adrián, y resulta que es muy interesante esto del must-carry, porque es una obligación para los operadores de cable y satélite, es decir, cable operadores o televisión privada, de transmitir a los canales regionales, locales y comunitarios, por lo menos, al menos a 4, en torno a la ley en Chile, el nuevo proyecto que salió ayer, de transmitirlos obligatoriamente, sin intervenir en sus parrillas. Porque en Chile el espectro radioeléctrico estaba congelado desde el año 2000. ¿Eso qué quiere decir? Que hace 13 años que en Chile no puede surgir ningún canal local, regional o comunitario por televisión abierta, si no es en forma clandestina, ¿ya? ¿Por qué? Porque estaba congelado el espectro a la espera de este proyecto de televisión digital. Por lo tanto, la única posibilidad que tenían los canales locales, comunitarios, era transmitir a través de los cable operadores, y sus parrillas programáticas eran intervenidas por los cable operadores, porque a la larga, señor, si a usted no le gustan las reglas que yo le estoy dando como cable operador, simplemente lo apago y busco otro. Entonces acá los cable operadores no van a poder intervenir en la programación de los canales locales y van a tener la obligación de transmitir a 4. Lo que sí no está impuesto en la ley es que en Estados Unidos los grandes consorcios de transmisión, sea satélite o cable, tienen que pagar además un canon que va directamente a un fondo de inversión y desarrollo para la televisión local de ese lugar. Yo creo que ahí nos falta todavía, eso debiera ser así. Sobre todo porque, como les decía, conversaba con Adrián, el cable ha penetrado en el mundo de una manera increíble. Es decir, nosotros tenemos en Chile cerca del 64% de penetración del cable en los hogares chilenos y acá estamos cerca del 80%. Es decir, al final estamos discutiendo de televisión abierta, pero la televisión abierta claramente es una minoría en lo que es la televisión. Entonces, yo creo que la discusión no tiene que ir en torno a la transmisión, sino tiene que ir en torno a los contenidos de la televisión. ¿Qué es lo que queremos ver? Porque nos estamos preocupando demasiado de la transmisión, pero poco de los contenidos. Y yo creo que ese es uno de los grandes desafíos de la TDT. Regular, como existe en Francia, a través del Consejo Audiovisual, que se regulen realmente los contenidos, que si vamos a hablar de cultura, realmente hagamos un programa cultural y no hagamos un reality de tipo nerd, como se hace en algunas partes del mundo. Liberación del espectro para canales locales, eso ya lo dije, si por fin los canales locales van a poder postular a concesiones, eso se va a hacer a través del Consejo Nacional de Televisión. Y los temores de la TDT, básicamente las imágenes que ustedes ven ahí son muy básicas porque son de canales comunitarios que los traje a colación.
y pasan por lo que les decía. Es decir, creo yo que uno de los grandes desafíos de la TDT es empezar a preocuparse de los contenidos. Y de los contenidos en serio. Es decir, no solo de culturales, no solo de la cultura les estoy hablando, sino también de educación, de televisión infantil. Hoy día yo agradezco sí que exista el cable en televisión infantil, puesto que los niños por lo menos tienen acceso a mejor programación, porque generalmente la televisión abierta, estoy hablando de mi país, no era muy buena, nos tenían viendo los Picapiedra y Tom y Jerry todo el tiempo, y Tom y Jerry ni siquiera hablaba, entonces se pueden imaginar la formación en vocabulario que tenían los niños chilenos de mi época. Bueno, yo me quiero detener un poco en esto, en los temores. ¿Quién disfrutará realmente del HD? Esa es una de mis reflexiones. ¿Quién disfrutará de la interactividad, de la portabilidad de la señal? ¿Qué pasará con los pequeños canales locales, con los canales regionales? ¿Quién los subsidiará? Hoy día un transmisor de televisión digital cuesta $200.000. Es decir, estamos hablando de las ganancias de 5 años de un canal local, digamos. ¿Va a invertir en un transmisor de televisión digital? ¿Cómo va a sobrevivir a eso? ¿Quién velará por la mejora de los contenidos? Un poco lo que yo ya me estoy volviendo un poco ya susceptible a esa reflexión. La nueva ley no garantiza una mejora en ese aspecto, es decir, lo más probable es que veamos los mismos contenidos de antes, pero en un aspecto 16:9 y en HD. Pero en cuanto a una mejora de contenido real, no lo veo en el horizonte. Y lo otro interesante es que conversaba yo antes de venir hacia acá con un gerente de un canal regional y me decía, todos los días la televisión abierta pierde cerca de 80 familias en Chile. ¿Por qué? Porque el cable o el satélite gana 80 familias o entre 80 y 100 nuevos clientes diarios en Chile. Y los pierde. Porque esas personas cuando renuncian al cable no van a volver a la televisión abierta, van a renunciar al cable para irse a otro cable operador que les dé una oferta mejor, pero no van a volver a la televisión abierta. Quizás se migran al satélite, pero derechamente los vamos a perder. Es decir, hoy día es un 64% y el 2005 era apenas un 30%. Es decir, yo creo que fácilmente aquí podemos llegar en pocos años más a un 100% de penetración de cables operadores y satélites en Chile, digamos. Y me imagino que en Argentina deben andar por ahí, que ustedes tienen el récord mundial de penetración del cable, ¿ya? Y lo otro importante en cuanto a los desafíos de la TDT, y que lo mencionaba mi colega uruguayo, es quién va a manejar el control remoto. ¿Alguien se ha preocupado de los marginados de la revolución de la TDT? Es decir, ¿alguien se ha preocupado, por ejemplo, de los adultos mayores y ni siquiera tan adultos? Es decir, ni siquiera tan mayor, a eso me refiero. Es decir, hoy día un tipo de 60 años lo único que quiere es un control remoto con 4 botones. Es decir, no quiere ni siquiera interactuar con los tipos que le están hablando en pantalla. Es decir, difícilmente puede ver la guía donde se ofrece la oferta de canales. Entonces, quizás no va a estar preocupado de estar comprando a través de Internet o estar tuiteando o Facebook a través de Internet en esta convergencia mediática. La verdad que son muchas interrogantes y pocas respuestas yo lo que veo en cuanto a TDT. Esto quizás explica por qué Chile sigue al debe en términos de televisión digital y por qué estamos tan atrasados. Es decir, aquí lo importante, sin duda, no es llegar primero. Uno puede llegar último y observar lo que hacen los vecinos, pero hacerlo de buena manera. Creo que hay que observar también cómo ha funcionado la TDT en Europa, cuáles han sido los modelos que han resultado, cuáles no, cómo van nuestros vecinos estadounidenses y canadienses, sobre todo el modelo canadiense, que es un tremendo modelo de televisión digital, que se preocupa mucho de los contenidos locales, cuando me refiero a contenidos locales de Canadá, con la tremenda influencia norteamericana que tienen, digamos. Así que yo creo, como reflexión final, que lo realmente importante es no reflexionar acerca del negocio, sino
reflexionar de qué voy a mostrar, cuáles van a ser los contenidos y qué es lo que quiero que vean mis televidentes, es decir, qué es lo que le interesa ver a mis televidentes, preocuparme un poco más. Y los televidentes hoy día debemos ser mucho más activos, es decir, esto de la caja tonta de la televisión que se hablaba en los 90 dejó de ser así. Es decir, hoy día ya no podemos ser tan pasivos a la hora de mostrarnos contenidos, tenemos que ser activos y tratar de influir en los cable operadores o en la televisión pública, que era uno de los desafíos de esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Y cerramos la mesa con Adrián Manglieri, coordinador de Políticas e Industrias Culturales del municipio de Berazategui, investigador de TV Pública y de TV Digital en Argentina. Martín, ¿seguís ahí? Hola. Bien, ¿todo bien? ¿Nos seguís bien? ¿Nos escuchás bien? Todo bien. Aprovecho la oportunidad para comentar que No veo al público nomás. Claro, porque tenemos una cuestión técnica que la cámara no rota, entonces tiene un plano fijo. Pero quería aprovechar la oportunidad para informar que las jornadas se están pasando por streaming. Entonces, luego de esta mesa y cuando nosotros cortemos la comunicación, las jornadas las podés seguir acompañando por una dirección que exactamente es, Marcelo... tv.unq.edu.ar tv.unq.edu.ar. Así que desde allí se pueden seguir acompañando las jornadas. Bueno, ahora sí, seguimos con Adrián Manglieri. Bueno, muchas gracias a los organizadores de esta jornada por la invitación. Soy graduado de la Universidad de Quilmes, así que me siento en casa. Es lindo volver, digamos, a donde uno estuvo tanto tiempo, bueno, a compartir, en este caso, una charla acerca de cómo andan esta cuestión de la televisión digital. Bueno, a diferencia de lo que sucedió o lo que está sucediendo en Uruguay y en Chile, que es, como comentaban, bastante reciente, la implementación de la televisión digital, Argentina ya tiene un recorrido hecho de alrededor de 4 años, y en lo que me quiero enfocar básicamente es justamente cómo se fue aprovechando a nivel estatal, digamos, a nivel gubernamental y nacional, cómo se aprovechó la implementación de la televisión digital en cuanto a, como dice el título, la ampliación de acceso, ¿no? Para entender básicamente el contexto en el que se desarrolla la televisión digital, hay que aclarar que no se trata de un cambio de transmisión como cuando la televisión pasó del blanco y negro a color, sino que es un cambio mucho más importante que se da en un contexto de convergencia tecnológica y de digitalización de diferentes soportes. Entonces, lo que sucede básicamente es que cambia no solo la transmisión de la televisión, sino se amplían, por un lado, los equipos de recepción de la señal televisiva, se consigue lo que es la movilidad. La televisión sale del equipo televisor, del equipo en donde durante décadas solamente se recibía la señal en forma exclusiva, y hay una mayor demanda de interacción de parte de los usuarios, ¿no? Estos contagiados por Internet, la televisión ya no se ve de la misma manera que hace algunos años, sino que hay una mayor demanda de interacción con los contenidos. Bueno, esta nueva recepción produce básicamente lo que se puede denominar segmentación audiovisual, y se puede resumir en esto, ¿no? Una televisión individual, una tendencia a ver la televisión en forma personalizada, como dije, una mayor demanda de interacción, una televisión fraccionada y un avance muy fuerte de lo que es el consumo de televisión no lineal. Esto es no ver televisión cuando se emite el contenido en vivo, sino recurrir a ese contenido como lo hacemos cuando buscamos información en Internet. O sea, seguir esta lógica de Internet y ver los programas
cuando ya fueron emitidos posteriormente, ¿no? Lo que se salva de esta tendencia general son por una cuestión lógica, son los eventos deportivos, los recitales y las noticias, ¿no? Porque tienen un fuerte envejecimiento en cuanto a la emisión del mismo contenido. Bueno, esta tendencia a lo no lineal es pensar que el material está siempre disponible, que podemos recurrir a él, volver a ese material. Es un cambio muy fuerte en la concepción de la idea de ver televisión, ¿no? La televisión digital tiene este nuevo contexto digital y está rodeada del contexto de Internet y plantea entonces una nueva visibilidad en los contenidos, como dije. En lo que es la implementación de la televisión digital, podemos decir en Latinoamérica, digamos, dijimos que Argentina ya lleva 4 años, Brasil fue algo anterior a nosotros y como acabamos de escuchar, Uruguay y Chile están recién iniciando, digamos, este proceso. Existieron, digamos, dos visiones que se contraponen de alguna manera y que están en puja, ¿no? Por un lado, una visión técnica que tiene que ver, bueno, con lo que es la implementación básicamente de la norma, las antenas, los equipos de recepción, los sistemas de alta definición, y por otro lado una visión social que pone el acento en esta posibilidad que tiene la televisión digital de multiplicar las señales, ¿no? Por supuesto los canales comerciales de televisión, los canales privados, siempre se sumaron a esta visión técnica, ¿no? Le dieron más importancia a lo que es el HD, más importancia a generar interacción, para generar una interacción desde el punto de vista comercial. Por ejemplo, el comercio electrónico. Pensaron en todas estas cuestiones y, por supuesto, se resistieron de alguna manera a esta visión social que puede tener la implementación de la televisión digital, que es justamente la enorme posibilidad que brinda de multiplicar las señales, porque, como comentaba Fernando, lo que ya se puede esperar que va a suceder en Chile, como sucede en todos los países, es que se resisten por una cuestión de que al haber más señales, la torta publicitaria tiene que desmembrarse, digamos, no tienen que comenzar a migrar probablemente hacia esas nuevas señales, tienen que empezar a competir con más señales, ¿no? Esta visión social no solo conlleva esta posibilidad de ampliar la cantidad de señales, sino que en la mayoría de los países también se vio como una posibilidad de extender la televisión dándole una presencia federal, ¿no? Y diversificando los contenidos. Vamos a ver un poco más adelante que esto es justamente lo que sucedió en la Argentina. Entonces, como decía antes, los medios comerciales se sumaron a esta idea de una televisión basada, digamos, en el HD, digamos, en el intercambio del comercio electrónico, básicamente, pensando eso y no pensando en el sujeto como un consumidor, ¿no? Y las emisoras de gestión pública estatal vieron en la televisión digital una enorme posibilidad de reposicionamiento, en el sentido de que la mayoría de los canales estatales en Latinoamérica estaban históricamente relegados, ¿no? Recordemos solamente, quizás el que conocemos más de cerca, el caso de Argentina, ¿no? Un canal anteriormente denominado ATC, ¿no? Siempre relegado en audiencia, técnicamente un canal que se veía mal, la imagen se veía mal, la señal del Canal 7 llegaba con mucha dificultad al interior del país, había muchísimas zonas sin cobertura. Entonces, un canal estatal muy relegado, muy dejado de lado, y en el que solamente tenían importancia, por así decirlo, los canales comerciales. Entonces, con la televisión digital, lo que va a suceder es que los canales estatales, los canales
de los distintos países de Latinoamérica van a ver la posibilidad de expandirse y de tomar protagonismo, ¿no? Entonces, la televisión digital aparece como un instrumento para que el Estado pueda regular y aplicar políticas específicas de televisión. También se notaba mucha resistencia y había muchas pujas en cuanto a la posibilidad de que se emitieran nuevas señales y a la posibilidad de transmitir nuevos contenidos. Bauer comentó en una jornada de televisión latinoamericana que se realizó en Buenos Aires, que cuando se lanzó el canal Encuentro en la Argentina, lo llamaron del grupo Clarín y le dijeron: muy lindo el contenido del canal Encuentro, pero vamos a ver cómo hacen para transmitirlo, vamos a ver a dónde lo suben y cómo lo transmiten. Y básicamente era eso. Nosotros como país no teníamos la posibilidad técnica antes de la televisión digital de generar nuevas señales. Porque de hecho, recordemos lo que está pasando con la señal Paca Paca, que Cablevisión se niega a sumarla a la grilla, ¿no? O sea, una empresa privada se niega a sumar una señal a la grilla, y si el Estado no tiene otro elemento para emitir esa señal, directamente no puede emitirlo, depende de operadores privados. Entonces, esta cuestión de la expansión de la TDT como herramienta para aplicar nuevas políticas desde el Estado, ¿no? Bueno, justamente en un libro que se editó muy recientemente, Cajas Mágicas, el renacimiento de la televisión pública en América Latina, se hace mención a justamente el protagonismo que en todos los países latinoamericanos tomaron las televisiones estatales y públicas con la nueva posibilidad de la televisión digital. Hago una mención a Uruguay porque es justamente que se está iniciando en la televisión digital, y con esta cuestión de cómo se aprovecha el lanzamiento de la televisión digital para discutir y proponer cuestiones similares que ya se sucedieron o se están sucediendo en Argentina, ¿no? El primero de los puntos es el reconocimiento de los sectores comunitarios que no tenían acceso fácil, digamos, a la producción televisiva y a la transmisión. Hay una reserva de espectros, esto igual a lo que sucede en la Ley de Servicio de Comunicación aquí en Argentina. Se promueve el fortalecimiento de los medios públicos, se mencionan los canales estatales y universitarios, y se asegura la gratuidad de la recepción de señales y la llegada a todo el territorio uruguayo. O sea, fíjense, acá aparece otra vez una reserva de espectro para sectores comunitarios, sectores que antes no podían producir y emitir televisión, el fortalecimiento del los canales estatales uruguayos y los canales universitarios, y asegurar la llegada a todo el territorio, una cuestión que también en la mayoría de los países no se daba. Las televisiones estatales producían contenidos y emitían desde las ciudades capitales hacia un sector reducido, digamos, del territorio. En el decreto que da inicio a la televisión digital en Argentina, ya se favorece lo que es un rol activo del Estado, ¿no? Se propone allí que la comunidad acceda a espacios de difusión pluralistas en los que los contenidos sean generados no para obtener beneficio económico, sino para asegurar a la totalidad de la población el acceso a bienes culturales e informativos. Bueno, acá también puede haber una discusión de lo que son bienes culturales, como también comentaba Fernando en la exposición anterior, ¿no? Siempre hay lugar para el debate. Traigo a colación el concepto de ganancia social, que es esta idea de que muchas veces, si bien hay que discutir, ¿no?, cómo se financian las nuevas señales de la televisión digital, tener esta idea de que hay un tipo de televisión, o al menos una cantidad de señales, que deben guiarse por esta idea de ganancia social. El Costa, citado por Mindes en un libro sobre televisión argentina, resalta, por ejemplo, que llevar la televisión a una zona despoblada o destinar parte de la programación a la educación son decisiones
que pueden no ser rentables desde el punto de vista económico, pero que sin duda legitiman la actividad televisiva y su condición de servicio público, ¿no? Tenemos que entender que hay una porción de señales que deben tener una función social, que deben necesariamente tener esta función educativa, que no deben buscar, digamos, una ganancia comercial como en la experiencia de los canales privados, ¿no? Porque debemos, como país, digamos, cubrir ciertas necesidades que tienen que ver con un desarrollo integral, ¿no? como país. Bueno, la televisión digital favoreció lo que es el desarrollo en las distintas regiones de la Argentina. Logró además que a inicios de este año el país exportara decodificadores, antenas y otros accesorios para el desarrollo de la televisión en Venezuela y Bolivia, por ejemplo, ¿no? Cuestión que mucha gente no conoce, que estamos incluso desde Argentina promoviendo el desarrollo de televisión digital en otros países latinoamericanos. Bueno, también hay una fuerte apuesta a lo que es la producción televisiva, ¿no? O sea, hay una experiencia bastante interesante con lo que es pueblos audiovisuales, que va a haber una exposición sobre eso más adelante en esta misma jornada. Y quise poner aquí una cita de nada menos que de Omar Rincón, un especialista latinoamericano en televisión, que menciona que el mejor experimento se realiza en Argentina, el mejor experimento de televisión pública con ganancias infinitas en la producción de contenidos y en la inclusión social, al crear señales para cada gusto y público. Él menciona siempre mencionaba la necesidad de la existencia de una televisión pública generalista, en este caso la señal de lo que era el Canal 7, y señales segmentadas en televisión digital, ¿no? Sabemos la aparición de Canal Encuentro, Pacapaca, Inca TV, Tecnópolis TV, digamos, canales que se dedican a cuestiones puntuales exclusivas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasó en cuanto a la televisión pública de Argentina? Desde 2007 se inicia un proceso de expansión hacia nuevos soportes y amplía las posibilidades de acceso a los contenidos, ¿no? Esto también, la televisión digital ayudó, digamos, a la televisión pública argentina a generar una expansión, no solo como ya dije, en el territorio argentino, sino a promover con más fuerza la emisión de sus propios contenidos. Es muy importante la creación de Canal Encuentro como hito. Si bien se trató de una señal paralela, retroalimentó de alguna manera. Sabemos que parte del contenido de Canal Encuentro se emitió por televisión pública y de hecho todavía se sigue emitiendo por televisión pública. Y en el 2008 se creó un área especializada en nuevas tecnologías y convergencias para promover la presencia de la televisión pública en Internet y en la televisión digital. En el 2009 la televisión pública comienza a subir gran parte de su programación a YouTube y a redes sociales, y comienza también la transmisión de la televisión digital, y se produce una sinergia con estos canales como Canal Encuentro, que ya mencioné, y portales como Educar, por ejemplo, ¿no? Bueno, todo esto genera lo que podemos denominar una ampliación del acceso, ¿no? Una ampliación del acceso en cuanto a que tenemos muchas formas novedosas, muchas formas más de acceder al mismo contenido que antes solo podíamos acceder desde un equipo de televisión. Y algo muy interesante también es lo que sucede con los archivos históricos, ¿no? Antes no había forma de poder acceder, o era muy dificultoso poder acceder a los archivos anteriores emitidos por la televisión pública, y a través de un proyecto llamado Mediateca se digitalizó gran cantidad de los archivos de la televisión pública, y muchos de ellos están siendo subidos al portal y pueden accederse en forma gratuita, ¿no? Lo que no es también una cuestión menor. Entonces, la televisión pública de Argentina
sufre una transformación, se coloca dentro de un nuevo ecosistema, por así decirlo. Pasa de ser solamente una señal a compartir el contenido, digamos, y a interconectarse con otras señales, con un grupo de señales que surgen desde la televisión digital, y además la nueva ley provoca cambios en el marco legal, objetivos y funciones de la propia televisión pública. Bueno, se comienza a observarse, e incluso en la programación de la televisión pública, una mayor diversidad regional y geográfica, ¿no?, en cuanto a contenidos. Hay un avance, bueno, esto tiene que ver también con lo que ya mencioné, polos audiovisuales, distintos concursos que tuvieron que ver con la implementación de la televisión digital. Y podría mencionar muchos programas que son quizás emblemáticos, como Muñecos del Destino, que se produjo en Santiago del Estero. Una gran cantidad de cuestiones que son, digamos, llamativas, por suerte, de una televisión que es nueva en cuanto a contenidos. También desde el portal institucional de la televisión pública ya se pretendía garantizar el acceso de distintas formas, nuevos accesos a los contenidos, y pensar a la ciudadanía desde un concepto participativo, interactivo e integrado, ¿no? Bueno, la televisión pública, entonces, para cerrar con algunas redefiniciones, amplió las posibilidades de alcance en cuanto a sus contenidos, utilizando la red de Internet, utilizando no solo un canal exclusivo en YouTube, sino la utilización de redes sociales. Se revalorizó su material de archivo a través del proyecto Mediateca. Se apostó al desarrollo de una televisión móvil. Ahí se está trabajando muy fuertemente en lo que es la recepción de la señal a través de dispositivos móviles. Se produjo una fuerte sinergia con otras señales. Se menciona aquí Encuentro y Paca Paca. Se conecta con portales como Educar, el portal CDA y el Vacua. Y también aumentaron las posibilidades de coproducción. Bueno, en estos años de televisión digital, lo que sucedió es que se logró que la señal alcance prácticamente todo el territorio nacional. Digo prácticamente porque todavía hay un pequeño porcentaje que no se cubrió. Bueno, se fortaleció las distintas formas de recepción, analógica, digital, satelital e internet. Se produjo una descentralización geográfica, se notó una mayor diversidad en la producción, y se experimentó con nuevos formatos. Bueno, para finalizar, podemos decir que esta visión estratégica, justamente, que se adoptó desde la televisión digital y en paralelo desde la televisión pública argentina, permitió un incremento del visionado de contenidos y al mismo tiempo garantizó nuevas formas de interacción y participación. Tanto el desarrollo de la televisión digital como la incursión de la televisión estatal en Internet pensaron en la ciudadanía no como consumidores, sino desde un concepto participativo, interactivo e integrado a un nuevo ecosistema de medios. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Bueno, ahora abrimos el espacio para el intercambio de preguntas y cualquier otro tema que queramos conversar, que ha surgido en las exposiciones. Me gustaría retomar el contacto con Martín. Hola, Martín, ¿estás ahí? Hola, estoy acá. Bien. Mientras el público va pensando preguntas, a mí me surgen varias, pero empezaría por una, tal vez muy general, pero que tiene que ver con una palabra que surgió hoy, que es el sentido de la oportunidad. Y me preguntaba si la televisión digital es una oportunidad para fortalecer la integración en la América Latina y los procesos democráticos en la región, ¿no? Es para los tres, para quien quiera conversar, puede ser conversado, es positivo, como ustedes gusten. ¿Quién quiere romper el hielo? Bueno.
Lo que sí voy a hacer, voy a rotar la computadora para que Martín pueda acompañar al público y las preguntas. Es verdad. A ver. Ahí estamos. Sí. Ay, ay, ay. ¿Quién gustaría poner alguna idea? Bueno. Yo veo una tremenda oportunidad. Y ¿sabes qué? ¿En quién estoy pensando? Estoy pensando en mis grandes amigos de investigación, que son los canales locales. ¿Por qué? Porque ellos no tienen recursos para una parrilla programática de 8x7, digamos. Entonces creo yo que una tremenda alternativa sería el intercambio de contenido con otros países y con otras redes de televisión local. Y eso se podría llevar a cabo a través de plataformas digitales, ahora que tienen toda la misma norma, es decir, esto va a resultar muy fácil. Por lo tanto, los esfuerzos serían menores por lograr llenar las parrillas programáticas. Me explico. En un café anterior a la conferencia estábamos hablando de hacer una serie temática documental. Resulta que una serie genera necesariamente 6 o 8 capítulos. Ok, Chile hace 4 y Argentina hace los 4 y resulta que estoy minimizando los esfuerzos. Y eso, si yo lo llevo a todo el continente latinoamericano, es decir, podríamos hacer contenido de televisión cultural de calidad a muy bajo costo y llenar las parrillas programáticas con televisión realmente interesante. Lo otro es que lo vean ustedes. Martín, ¿querés exponer alguna idea al respecto? Sí, subrayar, transformar la pregunta en una afirmación. En realidad es la integración con respecto a los contenidos audiovisuales, con respecto a los contenidos televisivos, ya fluye en nuestra región desde hace algunos años, con algunas experiencias bien interesantes que se han transformado en modelos replicables. Me refiero concretamente, particularmente, a una experiencia que ha surgido de la Conferencia de Autoridades Cinematográficas Iberoamericanas, que es el programa DocTV Latinoamérica. Se trata de un programa de teledifusión de documentales latinoamericanos. Cada país genera un concurso en cada uno de sus territorios y eso conforma una cartera de documentales que a esta altura, en su tercera edición, tiene es un programa bianual, tiene unos 15 documentales al año. Como decía, este es un modelo que ha surgido en los últimos años y que seguramente puede tomar otras dimensiones en la medida de que haya un fuerte involucramiento de los canales públicos y que estos programas no sean vistos como, discúlpenme el término, pero prefiero ser claro, que no sean vistos por parte de los canales como la oportunidad de llenar grilla o llenar parrilla, sino que se transformen justamente en verdaderos instrumentos de integración. Que es lo que yo creo que representan este tipo de experiencias. Hay otra que también funciona desde hace unos años atrás, que es la tal televisión de América Latina, que es justamente la red de una gran cantidad de socios, de televisoras públicas, inclusive alguna experiencia privada que se ha sumado, inclusive de Argentina. Hay alguna experiencia cooperativa
y del área social que se ha sumado en los últimos años a esta red de televisoras. Yo siempre en esto insisto, primero es la gran oportunidad para las televisoras públicas de la región poder concebir como parte de su modelo de comunicación la integración latinoamericana. No solamente, reitero, como la oportunidad de llenar espacio, sino justamente de tener una fuerte vocación de incorporar contenidos de calidad a la grilla de cada una de las televisoras. Estas redes tienen que seguramente combinarse entre sí. Yo siempre embromo con esto de a veces con tantas redes corremos el riesgo de enredarnos si es que efectivamente no están acompasadas con una serie de definiciones estratégicas del rumbo de estos mecanismos. Por lo tanto, me parece que la televisión digital lo que hace justamente es incentivar estas redes, con algunas excepciones en la región. Por suerte mi país, Uruguay, que tuvo una primera opción hace unos años atrás por el modelo europeo, tomó una decisión en este gobierno, una decisión que se llamó en su momento y muy oportunamente una decisión geopolítica, de ver qué era lo que estaba pasando en la región, y tomó la opción de la televisión jabo-brasileña, y como decía, hay alguna excepción a nivel regional que ojalá pueda retomar un curso también que habla de la integración a nivel latinoamericano. Sí, sin dudas una enorme posibilidad, ¿no? O sea, la posibilidad de generar estas señales segmentadas, de contar con más señales. Podemos en algún punto mencionar las buenas experiencias sucedidas en Argentina, el canal Paca Paca, Inca TV, un canal de cine argentino que depende del Instituto del Cine, recientemente Tecnópolis TV, Aqua Federal y Aqua Mayor, que están transmitiendo en periodo de prueba, que es, en el caso de Aqua Mayor, el primer canal dedicado exclusivamente a la tercera edad. Entonces hay una enorme posibilidad de intervención, de generar cuestiones originales, de generar contenidos nuevos, de generar nuevos formatos, y no solo desde lo público, digamos de lo que podemos denominar televisión pública en general, sino también desde el sector privado. En el caso de Argentina, la televisión digital tiene un canal que se llama Stars HD, que estuve mirando estas últimas semanas, y transmite videoclips de música, tráiler de cine, fragmentos de videojuegos, y es realmente llamativo en cuanto al formato que adoptó, digamos, ¿no? Quiero decir, original. O sea que también hay posibilidades de rentabilidad, que es también el otro debate importante, de generar una rentabilidad para las señales que sean de alguna manera autosustentables. Después está el tema de las señales universitarias, la Universidad de La Plata, que ya lanzó su señal, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Quilmes, que está trabajando en eso, con la enorme posibilidad que ello significa, y también, digamos, pensando en el mediano plazo, la posibilidad de un canal latinoamericano, como, digamos, copiando este primer intento de Telesur, ¿no? Que se emite desde Venezuela, pero con contenidos, digamos, de toda Latinoamérica, y un portal de noticias latinoamericano, que es algo en lo que se está trabajando y en lo que se mencionó en el último encuentro de televisiones públicas latinoamericanas realizado aquí en Buenos Aires, ¿no? O sea que sí, sin lugar a dudas, la televisión digital tiene una enorme potencialidad, y estamos, digamos, en pleno proceso
de experimentación, en pleno proceso de transformación, en lo que se refiere, bueno, no solo en Argentina, sino como vimos en el resto de los países, ¿no? Con una enorme potencialidad. ¿Preguntas del público? ¿Tenemos algún micrófono o saco? No, prácticamente quería preguntar hasta dónde llega la responsabilidad y la obligación del Estado para otorgar subsidios para la producción de contenido dentro de regiones con poca, se podría decir, con poca ampliación de temas dentro de la comunicación y la televisión digital. A cualquiera, ¿no? El que quiera responder. Bueno, creo, o sea, en cuanto a la responsabilidad del Estado es tomar el derecho a la comunicación como un derecho humano, ¿no? O sea, y contemplar una visión de país absolutamente integrado, ¿no? No una visión de país solamente desde el punto de vista de la mirada capitalina, ¿no? En el caso de la Argentina, solamente desde Buenos Aires, programas generados desde la televisión comercial y desde la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Mirando al interior desde Buenos Aires. Entonces, cuando yo mencioné recién este programa solamente a modo de ejemplo, Muñecos del Destino, que se transmitió en televisión pública, generado a través de un proyecto realizado en Santiago del Estero, que aparte de ser original, fue como una novela que se generó con títeres, y tenía las voces de personas de Santiago del Estero. O sea, y yo, cuando hablábamos, lo que me pareció increíble, que le preguntaba a mis alumnos, algunos habíamos visto la emisión de este programa y no conocían, preguntaban de dónde era el programa, decían que no era de Argentina, ¿no? O sea, esta cuestión de pensar al país desde un punto de vista integrado, desde distintas regiones, y esas regiones produciendo contenidos y compartiendo el contenido con el resto de las regiones. Martín, ¿vos querés intervenir al respecto de esto? Sobre la responsabilidad Sí, sobre la responsabilidad del Estado en el fomento a la producción de contenido. Y yo creo que es en esta cuestión de la comunicación y de las frecuencias que son un bien público, es esencial la participación del Estado. Es absoluta responsabilidad, no para definir y rumbear los contenidos, sino para establecer reglas de juego claras, democráticas, abiertas, garantistas, que garanticen la libertad de expresión, que garanticen la diversidad de medios, que promuevan la competencia, que limiten la concentración y que fortalezcan las identidades nacionales. Creo que es fundamental. El Estado justamente en estas cosas son las que tiene que participar, que regular, porque está claro que este asunto que hace a la calidad de la convivencia, a la calidad del desarrollo de nuestras democracias, el mercado no las responde o no las equilibra de la mejor forma. En general, lo que queda en un lateral o caído del plato son aquellos sectores más vulnerables. Por lo tanto, volver un poco a la oportunidad que tiene la sociedad y la audiencia de reformular su vínculo con
la televisión. Por supuesto que el Estado tiene mucho que ver en todo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Muchas gracias. Bueno, a los tres, ¿no? O a quien quiera. Me parece, bueno, es evidente que la televisión digital aparece como una herramienta estratégica para los estados. Digo, hay impulsos en el caso chileno, en el caso argentino, uruguayo, venezolano, mencionaban recién. Y se habla de un cambio de paradigma en tanto a nivel contenido, a nivel emisión, recepción, distribución del contenido. ¿Se espera algún cambio en el plano estatal? Digo, esta convergencia, esta nueva distribución de la información, ¿se prevé a mediano, corto, largo plazo algún tipo de cambio a nivel de la constitución formal de los estados, ¿no? Del estado como ida y vuelta, la ida y vuelta de los estados, la forma en la que se manejen, ¿cómo decirlo? Hay quienes hacen predicciones a 100 años, dicen que los estados ya no van a existir, que van a estar manejados las sociedades por corporaciones o pequeños núcleos. Y me sonó algo a todo esto de lo que se está hablando, ¿no? Como una redistribución, digo, la burocracia estatal. ¿En qué se va a basar? ¿Dónde va a residir esa fuente de poder del Estado? No sé si me estoy explicando bien. A ver si entendí bien tu pregunta. Perdón, ¿cuál es tu nombre? Guillermo. Guillermo. Yo no sé si va a haber una transformación del Estado al nivel de que va a desaparecer el Estado, pero yo considero que el Estado, por lo menos en Chile, está tratando de desvincularse de esta área. ¿Y cómo lo está haciendo? A través del Consejo Nacional de Televisión. Pero ese desvincularse es entre comillas, digamos. Tú debes saber muy bien el nivel de influencia que puede tener la televisión en el televidente, es decir, es un público absolutamente cautivo. Entonces siempre la televisión puede, lamentablemente, fomentar algún tipo de mensaje político, digamos, del partido de turno que esté a cargo del gobierno de turno. En ese sentido, la desvinculación, insisto, es entre comillas, porque el Consejo Nacional de Televisión está formado por consejeros y esos consejeros los nombra el gobierno. Por lo tanto, a la larga, la influencia sigue siendo directa en el caso de Chile. Yo creo que algo más democrático es, y yo lo nombré antes, el Consejo Audiovisual francés, que funciona en base a productores y realizadores de contenido y que velan por la calidad de la televisión y porque realmente no existan concentraciones de mercado. Este es un punto importante y que ha ocurrido en Europa, que se encuentran con corporaciones que tienen más de 100 canales locales. Es decir, son dueños de más de 100 canales locales a lo largo de un territorio. Entonces, estamos ante una suerte de concentración de medios, donde el mensaje va a ser siempre el mismo. Es decir, la programación que me sobra a mí como canal nacional la vacío en canales locales. Y puedo asistir a una definición de Pierre Musso que habla de las televisiones ventana y las televisiones espejo. Ese es un tema súper interesante porque empiezan a aparecer estas televisoras ventanas que son solo ventanas de las grandes corporaciones, digamos, pero no son un espejo de la identidad local de la comunidad donde está funcionando ese canal, que es lo que debiera ser, ¿ya?
Claro, justamente por ahí digo la línea, ¿no? Como es estratégica para los estados, hasta qué punto, con qué desafíos se van a encontrar y cómo van a tratar de moverlos. Claramente no van a dejar un libre albedrío al respecto porque sería demasiado peligroso para el Estado. Bien, ¿alguna gracias. otra pregunta? La última, si hacemos un corte. Bueno, entonces damos por finalizada esta primer mesa. Les agradecemos a los 3 panelistas su participación. Martín, cortamos la comunicación, te despedimos. Muchísimas gracias y podés seguir acompañando las jornadas a través del streaming, a través de la página de la universidad. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo para todos.